placer darles la bienvenida a nuestro evento Marca la Diferencia, Trabaja con Naciones Unidas. Hoy nos reunimos para conversar sobre algo que nos inspira profundamente, cómo construir carreras con propósito, comprometidas con el desarrollo, los derechos humanos y la cooperación internacional, entre muchas otras. Y la primera parte de este webinar, para que lo tengan en cuenta, lo vamos a estar compartiendo entre especialistas de recursos humanos. La segunda parte estaremos escuchando de colegas que trabajan en diferentes programas dentro de sus agencias. Pero a lo largo de esta sesión, el objetivo principal será abordar cómo funciona el sistema onusiano, cómo funciona el reclutamiento en diferentes agencias, qué perfiles buscamos, cuáles son las rutas de acceso, los programas para profesionales y obviamente también consejos prácticos para fortalecer sus postulaciones. Los invito a participar activamente, a hacer preguntas y aprovechar esta oportunidad de escuchar experiencias y recomendaciones con nuestros expertos, con mis colegas expertos, quienes trabajan directamente en estas áreas. Gracias por estar aquí y sin más, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas ustedes. Ahora, antes de iniciar con nuestra conversación, me gustaría invitar a Silvia, a Joseph y a Carla a unirse conmigo al stage. Entonces, de esta manera podrán presentarse ellos también y hablar un poquito más de sus perfiles directamente. Tal vez podremos empezar con Silvia. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Nancy, gracias a todos y a todas por unirse a esta sesión de hoy. Mi nombre es Silvia Marcli García y actualmente trabajo como HRBP, Human Resources Business Partner, que se llama consejera de recursos humanos en ONU Mujeres. Y es un honor para mí poder estar en este panel con todos ustedes. Mi recorrido en el sistema de Naciones Unidas comenzó hace más de 15 años, inicialmente como pasante en el Departamento de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. Y desde entonces he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes organizaciones del sistema, en diferentes países y también en diferentes roles, en diferentes posiciones, siempre dentro de la gestión del talento humano. Esta diversidad precisamente de experiencias es la que me ha dado la oportunidad de entender de primera mano el sistema bastante bien y también comprender cuáles son las realidades, los desafíos y las oportunidades que tenemos en diferentes equipos, en diferentes contextos. Es un placer estar con todos ustedes nuevamente y espero que esta sesión sea de utilidad y de inspiración también para todos y para aprender mutuamente unos de otros. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Un placer verte de nuevo. Silvia está con nosotros desde Nueva York normalmente y yo estoy basada en París, como lo mencioné anteriormente. Entonces, somos colegas que nos conocemos. Algunos nos estamos conociendo en este evento, durante la coordinación de este evento. Entonces, para que vean que cuando se quiere, se puede también. Ahora, a darle el próximo espacio, perdón, a Joseph. Joseph, bienvenido otra vez y te dejo presentarte también. Muchas gracias por las palabras, Nancy. Es un placer estar con todos ustedes conectado el día de hoy a este webinar. De verdad espero que sea una oportunidad muy buena para que puedan aprender un poco sobre las oportunidades de carrera en Naciones Unidas y que de hecho podamos compartir nuestros conocimientos y experiencia con todos ustedes. Pues me presento, me llamo Joseph Bader. Yo soy funcionario internacional de las Naciones Unidas, trabajando específicamente para el secretariado. Tengo mis funciones en el área de recursos humanos, es mi área de especialización, y mi puesto está ubicado en la ciudad de Santiago, en Chile. Yo sirvo específicamente para una comisión regional de las Naciones Unidas, que es la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe. Nosotros conocemos por las siglas CEPAL. Así que una vez más, un gran gusto y estamos en contacto. Gracias, Joseph. Y bueno, no por último es menos, obviamente, Carla, un gusto tenerte con nosotros también.
Y te dejo presentarte para que nuestros participantes sepan quiénes sos. Gracias, Nelcy. Y hola a todos. Mi nombre es Carla Bonet. Yo soy de la República Dominicana y tengo una licenciatura de Administración de Empresas. Actualmente desempeño como oficial de recursos humanos en la Oficina de Recursos Humanos de las Naciones Unidas en Nueva York. Y al igual que Silvia, mi trayectoria en la ONU comenzó con una pasantía de 6 meses y así continuó después de haber pasado el examen del YPP, lo que se llama el Young Professionals Program, y a la fecha tengo 20 años de servicio en esta organización. Tengo un enfoque básicamente en áreas de recursos humanos y de administración, mayormente en áreas de reclutamiento, movilidad de personal, desarrollo y capacitación de personal y en formulación de políticas de recursos humanos. Estoy casada, tengo 2 hijos y me considero muy afortunada de trabajar en una organización que le sirve al mundo. Ha sido una experiencia profundamente gratificante y es un placer tener la oportunidad de compartir hoy con ustedes en este evento. Qué bueno tenerte con nosotros también, Carla. Un gusto de nuevo. Y bueno, para empezar con la conversación entre nosotros en recursos humanos, mi primera pregunta va para Joseph y es que me gustaría saber qué consideras que hace atractiva una carrera en la ONU y de manera general, cómo fue tu recorrido a través de tu proceso de reclutamiento. Te dejo. Bueno, la respuesta para esto, desde mi perspectiva, tiene que ver con el entorno laboral. O sea, para mí lo que de hecho es atractivo en Naciones Unidas es el hecho de que como un organismo internacional, nosotros somos funcionarios que vienen de todas las diferentes partes del mundo. Entonces, es decir, es un entorno laboral diverso, donde celebramos el hecho de que somos multiculturales. Y entonces les puedo dar un ejemplo donde yo, siendo brasileño, tengo una jefa que es de Honduras, pero además tengo funcionarios bajo mi responsabilidad que son de Chile, pero igual puedo estar conectado a una llamada de Nueva York y estar hablando en inglés con colegas anglófonos o revisando un anuncio de vacante en francés. Entonces, creo que esto también implicaba el tema del multilingüismo, que es algo que celebramos en nuestra organización. Entonces, diría que eso sí es algo muy atractivo. Ahora, si es para hablar de mi trayecto en la organización, de verdad, o sea, yo ya he estado en 2 entidades del sistema. He empezado también con una pasantía, tal cual como mencionó Silvia al principio. Y esto fue en la OIT. Eso fue en 2017. De hecho, cruzamos ahí algunos momentos juntos en la OIT, Silvia, por lo que he visto. Pero la pasantía en la OIT requería como claramente un proceso de reclutamiento que es más simple de lo que he hecho después, que involucraba una entrevista, involucraba un examen técnico y en 2 meses ya estaba en mi puesto laboral. Pero el segundo proceso de reclutamiento, y este ya es lo que menciona nuestra colega en Nueva York, fue por medio del programa de jóvenes profesionales del inglés Young Professional Program. Y ese proceso claramente es mucho más largo porque es un concurso internacional y esto está abierto todos los años para los que tengan interés en postular. Hay algunas importantes reglas que son criterios de elegibilidad que es importante siempre tener en cuenta. Pero para este examen, cuando yo hice la postulación en 2020, yo estaba bajo la fecha, la edad límite, que son los 32 años. Entonces hay que mirar bien cuántos años tiene una persona. Pero además los países o las nacionalidades que están presentes en la convocatoria del año actual, porque en Naciones Unidas siempre intentamos asegurar de que hay una representatividad suficiente de los diferentes países dentro de lo que es el cuerpo de funcionarios. Entonces, en este caso, en 2020, mi país estaba ahí presente. Entonces, uno tiene que mirar bien eso también. Y claramente el área específico para lo cual se está reclutando.
Entonces, en mi año 2020 fue Administración de Recursos Humanos, pero este año la postulación está abierta para los posibles interesados que tienen experiencia o estudios en el área de comunicación. Y las postulaciones están abiertas hasta el 14 de diciembre. Pero de todas maneras le explico que este es un proceso largo. En mi caso fueron más o menos 2 años desde que empecé con la postulación hasta que de hecho me he trasladado a Chile para mi puesto laboral y que involucraba una serie de etapas tal como la revisión de currículo, como también temas de exámenes técnicos y también una entrevista por competencia. Así que de todas maneras les comparto que fueron 2 años arduos en este proceso, pero que hoy soy muy afortunado de haber sido seleccionado y trabajo todos los días con mucho honor para esta organización que tanto aprecio. Muchas gracias. Excelente, Joseph. Muchas gracias por esa respuesta y por la explicación tan completa también de lo que es el YPP, el Young Professionals Program. Hay muchísima otra información en las páginas de la ONU, del secretariado, para que puedan informarse más y estén atentos a las fechas también. Algunas otras agencias también abren este programa, entonces los invito a que se informen ustedes mismos y que no se queden atrás dentro de este proceso. Ahora, para mi próxima pregunta, me gustaría invitar a Silvia. Silvia, siguiendo con lo que comentó Joseph, ¿el proceso de reclutamiento es igual en las agencias de la ONU? ¿Qué viviste tú en tu experiencia? Y además, ¿cómo nos gustaría que nos contaras un poco más sobre tu trayectoria en el sistema, que lo mencionaste brevemente, pero tal vez quisiéramos escuchar más? Muchas gracias, Nelsi. Sí, efectivamente, los procesos de selección, los procesos de reclutamiento y selección en el sistema o cómo funcionan, digamos, está bastante relacionado con mi propia trayectoria. Es cierto que los procesos en todas las agencias del sistema siguen los mismos principios de reclutamiento y selección y son procesos muy similares, pero también es cierto que hay algunas diferencias por agencia y también dependiendo del tipo de contrato, algo que Joseph ya estaba mencionando. Un ejemplo práctico, para las posiciones de tipo regular, las que se llaman posiciones de staff más a largo plazo, hay un requisito como es la entrevista por competencias que vamos a encontrar en los procesos, en todos los procesos de selección a los que vamos a aplicar para ese tipo de contrato. También hay algunas otras diferencias o algunas partes que son opcionales o que podemos encontrar, como pueden ser pruebas técnicas, exámenes escritos, y ahí, bueno, pues vamos a ver un poco de variedad como decía, dependiendo del tipo de contrato y a veces también del tipo de agencia. Joseph mencionaba la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Yo también tuve la oportunidad de trabajar ahí y ellos tienen un requisito muy interesante que es lo que se llama Assessment Center o Centro de Evaluación. Es un requisito, una prueba de entrada, por así decir, a la organización, y todo personal de forma estable tiene que pasar por esta prueba para poder tener el acceso a la organización. Entonces, bueno, vemos que hay diferentes tipos de requisitos, pero bueno, los principios son bastante similares. También otra diferencia son las plataformas que usamos en diferentes agencias. Vamos a encontrar que cada agencia a veces tiene su propia plataforma, no solamente para aplicar, sino también para el propio proceso de selección que vamos a encontrar. Pero igualmente el propósito al final es un poco compartido en todas las agencias, como decía. El principio es encontrar a la persona adecuada para un puesto concreto, y esto quiero enfatizarlo muy bien, ¿no? Estamos buscando o estamos aplicando para un puesto concreto y también para una organización concreta con una misión, con unas necesidades particulares, y por eso es importante tener ese entendimiento claro de esa posición, esa agencia, esa misión que nos interesa en cada caso. En cuanto a mi trayectoria, como mencionaba, yo empecé con una pasantía y en realidad hice una segunda pasantía. La primera fue con el Departamento de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, donde pude experimentar pues es un poco el ritmo intenso de esas operaciones de mantenimiento de la paz que son muy características, ¿no? Ese tipo de trabajo, esa complejidad que tienen.
La segunda pasantía fue con la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, y ahí el entorno y el tipo de trabajo fue bastante diferente, ¿no? Estaba muy centrado en lo que es la parte más técnica, políticas, gobernanza, y ambas pasantías precisamente me dieron una visión de los diferentes tipos de trabajos y de enfoques que uno puede encontrar en Naciones Unidas, los diferentes roles, tiene cabida mucho tipo de roles, y también las diferentes culturas que nos vamos a encontrar. Después de las pasantías, después de tiempo de aplicaciones, de experiencia también fuera del sistema, conseguí un tipo de contrato que se llama JPO, Junior Professional Officer, que fue un punto de inflexión para mí. Fue una etapa de un crecimiento muy grande. Quizá para explicar un poquito, JPOs son tipos de contratos de personal, pero están financiados inicialmente o sponsorizados por los gobiernos, por diferentes gobiernos. Entonces es un punto de entrada también muy interesante para considerar, para esa candidatura inicial, para entrar en el sistema. Y desde entonces, después del JPO, he tenido la oportunidad de estar en diferentes contratos, en diferentes organizaciones, con ONU Mujeres, con la OIT en la región de Latinoamérica del Caribe, y moviéndome, digamos, hacia roles un poco más estratégicos en el campo de recursos humanos. Lo que me ha servido mucho en mi trayectoria, y quizás mencionar como un poco de consejo, es el tener un poco esa visión de no solamente más a corto plazo de cuál es mi siguiente paso, sino también un poco más a largo plazo, para poder planificar un poco más activamente y prepararme viendo un poco qué es lo que voy a necesitar quizás en 1 o 2 pasos más adelante, y poder prepararme lo más posible de cara a esos procesos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Creo que es muy interesante para las personas que nos están escuchando ver el tipo de posibilidades, todo el tipo de puertas que se pueden abrir si uno logra buscar bien, y que no es simplemente se entra directo a un puesto, que hay muchos caminos diferentes. Y creo que somos ejemplo hoy de que esto es posible, de que hay muchos tipos de contratos también. Y hablando de esto, me gustaría quizá invitar a nuestra próxima panelista, Carla, que en realidad tengo una pregunta para usted, y es que ¿cómo los candidatos se preparan, cómo se pueden postular mejor? ¿Qué consejos prácticos para cuando están frente a una posición, cómo autoevaluarse en frente a los requisitos de la vacante? ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Gracias, Nelcy. Algunos consejos que podría dar serían, el primero, es fundamental leer la vacante completa, no solo los requisitos mínimos. Muchas veces los candidatos se enfocan únicamente en la educación o en los años de experiencia, pero es igualmente importante entender las funciones del puesto, las competencias requeridas, el contexto de la oficina o la misión donde se va a trabajar. Entonces, esta lectura detallada va a ayudar a determinar si realmente puedes desempeñar ese rol y serías feliz y contento en ese rol que vas a desempeñar. Segundo, la ONU valora la experiencia que es demostrable y los resultados tangibles. Evalúen su experiencia de manera concreta, y antes de aplicar, pregúntense, ¿tengo ejemplos que demuestren lo que se solicita? ¿Cuánto tiempo realicé estas funciones? ¿Qué impacto tuvieron mi trabajo o mis decisiones? Entonces, si pueden describir sus logros con claridad, van a estar mejor preparados para las siguientes etapas del proceso. A mí me gusta usar siempre en todas mis aplicaciones el método STAR. No sé si lo conocen. La S representa situación, la T tarea, la acción y el resultado. De esta manera, uno puede demostrar todo lo que se hizo, cuál fue el resultado de mis acciones, cuál fue mi rol, y eso es increíblemente significativo en el momento de aplicar y evaluar su capacidad para el puesto. Otra cosa que yo diría es también
considerar si la experiencia que ustedes tienen es coherente con el nivel del puesto al que ustedes están postulando. Por ejemplo, un puesto de nivel alto va a esperar mayor autonomía, mayor liderazgo y capacidad de gestión que un puesto de un nivel más bajo, obviamente. Entonces, esta alineación entre la experiencia y el nivel es clave para que ustedes puedan mantener una candidatura competitiva. Por tercer lugar, yo diría verificar si cumplen con todos los requisitos que son obligatorios. Hay requisitos que son obligatorios en una vacante y hay otros que son, como uno le dice, como que deseados, ¿verdad? Los obligatorios no son flexibles. Si falta uno, ustedes van a ser eliminados completamente del proceso. O sea que esa revisión va a evitar invertir tiempo en una postulación que no cumplirá con los criterios mínimos. ¿Okay? Otro consejo sería el de reflexionar sobre sus competencias. La ONU definitivamente pone mucho énfasis en competencias como comunicación, trabajo en equipo, planificación. Entonces, evalúen si pueden ofrecer ejemplos concretos que demuestren que cuentan con las capacidades de su trabajo en cuanto a competencias se refieren. Y aquí también me gusta mucho utilizar ese método STAR del que les hablé inicialmente. Y ya por último yo diría, para aplicar en la ONU no es solamente llenar un formulario. Quienes se toman el tiempo de analizar su perfil, sus experiencias y sus competencias frente a los requisitos del puesto van a tener una ventaja competitiva. Excelente, Carla. Muchísimas gracias por esos consejos tan claros. Me imagino que la gente en la casa debe estar con wow, que tan cierto es. A veces uno nada más postula y esperando, cruzando dedos de que todo va a salir bien, pero es que hay que ser muy puntual y hay que de verdad tomarse su tiempo para poder enviar aplicaciones concretas y que se alineen a la vacante abierta. Entonces Correcto. te agradecemos por todos estos consejos. Para mi próxima pregunta, me gustaría invitar nuestro espacio a Silvia y a Joseph, a los dos. Y es que en agencias, en diferentes agencias y organizaciones de la ONU, hay diferentes tipos de posiciones y contratos. No sé cómo lo ven ustedes, ¿podrían compartirnos ejemplos de cómo un candidato puede identificar cuál contrato se ajusta mejor a su perfil y cómo hacerlo de la mejor manera, tal vez sin perder tiempo y lograr entrar y trabajar con nosotros? Entonces, tal vez empezamos con Silvia. Sí, muchas gracias, Nelsi. Bueno, quizás muy brevemente contar un poquito acerca de los contratos, ¿no? Porque tenemos una gran variedad de contratos. A veces es confuso, me imagino, cuando uno está fuera del sistema, obviamente. Pero a grandes rasgos, quizás mencionar que considero que tenemos dos grandes categorías de contratos, ¿no? Por un lado estarían lo que llamamos las posiciones más regulares, donde nos vamos a encontrar posiciones a nivel internacional o posiciones a nivel nacional y también diferentes tipos dentro de esto. No voy a entrar mucho en detalle para no expandirme demasiado, pero sí que vamos a encontrar una gran variedad aquí de este tipo de contratos. Y estos son, como decía, más regulares, más estables, más a largo plazo, un poco para cubrir roles más centrales en la organización, también con un paquete de beneficios, pero también con unos requisitos muy, muy característicos, ¿no? Y como imaginamos, bueno, es unos puestos de contrato, unos tipos de contrato muy, muy competitivos. También dentro de estos hay unas opciones que son más temporales, que son una buena puerta de entrada también. Y la segunda categoría que me gustaría mencionar es la categoría de personal afiliado que llamamos, donde encontramos tipos de contrato de consultorías, encontramos tipos de contrato que son, por ejemplo, a través de UNV, de UN Voluntarios, fellowships, pasantías, encontramos
una variedad también de contratos dependiendo de las agencias que se llaman a veces de personal de servicio, ICA con UNOPS o PSA, por las siglas en inglés, con UNDP o con ONU Mujeres. Y estos son mucho más flexibles, quizás, si me permiten decirlo de esa forma, porque permiten a lo mejor quizás incluso trabajar de forma remota, con mucha más flexibilidad que los que son regulares, y son muy especializados también en algunos casos. Hay una variedad también bastante grande, pero esto es un poco a grandes rasgos. Es fácil encontrar en las páginas web mucho más detalle acerca de estos contratos, pero lo que sí que me gustaría un poco, más allá de la parte más técnica de los contratos en sí, es quizás invitar a todos ustedes a tener una reflexión, una autorreflexión a la hora de analizar cuál es el tipo de contrato, cuál es el tipo de rol que a uno le interesa más. Y una reflexión que cada uno tiene que hacer un poco de una forma honesta, ¿no? En cuanto a por ejemplo, en qué etapa de mi carrera estoy, en qué etapa me encuentro, lo cual no está necesariamente vinculado a la edad. A veces uno puede estar en diferentes carreras profesionales en diferentes momentos de la vida, pero sí que analizar, bueno, estoy en una etapa de más entrada a esa carrera profesional, esa área profesional, por lo que quizás me conviene comenzar con una pasantía o con un JPO o UNB Junior, o bien ya me encuentro en una etapa más sólida y ya voy a buscar un contrato que sea más especializado, ¿no? Y ahí asociado a ese tipo de etapa. Una segunda pregunta es también cuál es el nivel de estabilidad que estoy buscando. Valoro más esa estabilidad, estar en un lugar concreto de una forma más a largo plazo, o valoro más en este momento de mi vida una flexibilidad, tener la posibilidad de trabajar de forma remota o de estar, digamos, de complementar con otro tipo de actividades que me interesan hacer en este momento de mi vida. Entonces ahí eso también va a influir cuáles son los contratos que se alinean más a nuestras prioridades. Una tercera pregunta que les invitaría a considerar es qué tipo de trabajo me motiva más. Y quizás la última pregunta es cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis preferencias, así para poder alinearse con los contratos que nos ofrece el sistema. Gracias. Que te cedo la palabra, Joseph, creo que ahora perfecto. te toca. Claro, Perfecto, sí. me toca a mí. Pues puedo expandir un poco y hablar sobre los diferentes tipos de contrato en el Secretariado de Naciones Unidas, que es específico para nuestra parte del sistema. Entonces, claramente, como dijo Silvia, uno necesitaría reflejar un poco y ponderar, contemplar cuáles serían mis situaciones y cuál es mi perfil para poder, de hecho, postular. Pero, por ejemplo, tenemos contratos que son para field services, esos son específicos para las operaciones en el terreno, para las misiones de paz, pero también tenemos contratos que son para oficinas, por ejemplo, en Nueva York, en Ginebra, en Santiago de Chile, que eso sigue más de acuerdo con las categorías de funcionario que nosotros llamamos de servicios generales o de categoría profesional. Es lo que nosotros por las siglas decimos GOP. G, servicios generales, P, profesionales. Entonces, la gran diferencia entre los de nivel G y del nivel P es que el G está ahí proveyendo más asistencia, más apoyo a lo que son los grandes proyectos, los programas. Los P's, los profesionales, son los que están liderando, gestionando los proyectos, los programas, gestionando las personas, gestionando los fondos que ahí existen. Pero también hay una gran diferencia al momento de hacer el proceso de reclutamiento. Es decir, un funcionario a nivel G o de servicios generales es reclutado localmente. Es decir, esa persona ya se encuentra en el país, la ciudad donde está ubicado el puesto para lo cual se está postulando. Mientras para un puesto P o profesional, el candidato que está postulando se encuentra en cualquier lado del mundo y, o sea, esa persona será trasladada, si es seleccionada,
al puesto en esta ciudad o en este país. Es decir, las Naciones Unidas también van a respaldar y trabajar para que se pueda emitir un visado para esta persona. Lo del caso de un funcionario de servicios generales, no, esta persona ya cuenta con su propio visado o derecho en términos legales para estar ahí trabajando y desempeñando funciones en este país. ¿Ok? Entonces, un ejemplo muy claro soy yo como funcionario a nivel P profesional que fui trasladado de Bruselas, donde trabajaba antes, a Santiago de Chile. O sea, fue un traslado internacional y donde la organización estuvo encargada de todo lo que fue mi proceso de visado. Mientras para el funcionario a nivel G, yo, por ejemplo, como jefe de un equipo, he reclutado a una persona que ya se encontraba en Santiago de Chile, que vivió aquí toda su vida, que estudió aquí, ya contaba con el derecho de trabajar aquí, entonces, para un puesto de servicios generales. Ahora también lo que mencionaba Silvia, también tenemos diferentes duraciones de los contratos. Es decir, un contrato puede ser de nombramiento temporal, puede ser de nombramiento determinado, pero también puede ser de nombramiento continuo. Entonces, uno que va a ingresar a Naciones Unidas por primera vez como un candidato externo puede tener un contrato de nombramiento temporal o determinado. Y el contrato que es de duración continua, eso va a venir más adelante cuando uno ya está en la organización por algún tiempo y eso se hace la conversión del contrato. Ahora, también es importante mencionar que un funcionario a nivel G también podría pasar a ser a nivel P. Hay un programa que se llama el G2P o G para P. Eso es algo que es posible, no es muy frecuente que eso suceda, pero hay ejemplos muy exitosos en que esa situación de hecho se ha logrado. Y por fin, solo mencionar que también para los diferentes tipos de contrato hay diferentes tipos de beneficio. En general, es algo común que tanto a nivel G o a nivel P, los funcionarios van a tener un sueldo libre de impuestos, van a tener derecho a sus vacaciones, son 30 días hábiles, van a tener un seguro de salud global, van a tener la opción de un seguro de vida también. Y también para los funcionarios P, como mencionaba, tienen otros beneficios, que son el traslado al país donde va a trabajar, tiene una prima para la pareja, educación de niños, alquiler de un departamento donde van a vivir. Así que, en algunas pocas palabras, sería un poco de las contrataciones en el secretariado. Ok, súper bien. Gracias, Joseph, por toda esa información. Son muchísimos detalles. Yo sé que tal vez suena como a otro idioma inclusive, pero una vez que uno hace la tarea y que trata de entender mejor el sistema, que es estándar, lo podría poner de esta manera a través de todas las agencias que pueden ver hoy, que hemos puesto por acá arriba, las agencias participantes. Es un proceso estándar. Y hablando de proceso de aplicación, me gustaría invitar de nuevo a los tres panelistas con los que hemos conversado hoy, a Carla, a Joseph y a Silvia, para mi última pregunta a ustedes y solamente teniendo en cuenta el tiempo que hemos pasado juntos, tal vez un error que se les venga a la mente, un error frecuente que los candidatos deberían evitar, tanto en candidatura escrita como en entrevistas. Y me gustaría tal vez empezar por Carla. Gracias, Nelcy. Claro que sí. Yo diría que uno de los errores más comunes en el momento en cuanto a la aplicación escrita es enviar aplicaciones que son muy genéricas, sin adaptarlas realmente al requisito del puesto. Si ustedes ven los requisitos, la persona que lo está revisando la aplicación, quiere ver cómo ustedes cumplen ese requisito. No necesitan necesariamente ver todo lo que ustedes han hecho a lo largo de su carrera profesional. Simplemente enfóquense en demostrar su experiencia de acorde a los requisitos del puesto. Y lo dejo ahí. Muchas gracias, Carla. Ahora paso la palabra a Joseph.
un error, o a Silvia, Bueno, cualquiera de los dos. bueno, voy a hablar muy brevemente y creo que eso es pertinente a todos los casos. Miren muy bien los plazos para poder planificarse bien, porque los plazos están ahí establecidos y esto no se cambia. Entonces, ¿cuál es la fecha límite para que yo envíe mi postulación? Ojalá que no espere hasta el último minuto para enviar, porque honestamente es un estrés adicional que uno no necesita. Y también, por ejemplo, si uno es convocado o llamado para una entrevista por competencias, puede que los panelistas no estén en el mismo uso horario o la misma zona de hora de donde usted está ubicado. Entonces es muy importante también estar ahí contemplando donde yo estoy, qué horas son. La hora que me llamaron para la entrevista dice horario de Nueva York, pero ¿cuál es la diferencia de hora de donde estoy o donde está Nueva York? ¿Será que hay un cambio de horario entre hoy y la próxima semana cuando es la entrevista? Así Claro. que yo sugiero mirar siempre esta cuestión porque puede que sea un tema que uno no quiere tener que lidiar si no hizo la planificación. Es muy buen consejo, gracias, Joseph. Y para finalizar, Silvia, ¿qué nos Muchas puedes contar? gracias. Gracias, Nelsi. Quizás alineado con lo que mencionaba Carla, la importancia de prepararse específicamente para un rol concreto, para una organización concreta y tener quizás ese análisis un poco más holístico, ¿no? De cuál es el rol específico, cuál es la organización y cuál es también mi perfil y cómo con mi perfil yo puedo añadir valor a esa posición, a esa organización. Y mi recomendación en general es quizás imaginarse que uno es esa persona que está reclutando, que está seleccionando y viendo ese perfil, analizándolo como persona que está reclutando, si yo me imagino que estoy en esa situación, ¿qué estaría buscando en ese candidato ideal? ¿O qué podría ser esa persona ideal? Y ver cómo yo puedo ofrecer eso que estaría buscando. Un poco ver esos dos roles desde ese punto de Claro. vista que puede ayudar. Muchísimas gracias por ese consejo también, Silvia. Y bueno, hemos llegado al final de esta primera parte del webinar entre reclutadores o entre personal de recursos humanos. Algunos hemos trabajado en reclutamiento, otros quizá estamos haciendo otras tareas, pero muchísimas gracias a ustedes tres y bueno, nos vemos dentro de poco, espero. Ahora para la segunda parte de este webinar y solamente para hacer una pequeña observación en inglés. So estoy viendo que en los comentarios, I'm seeing that in the comments, some of you are expecting to have English today, so to hear English. So today the event is only in Spanish, so we're not going to be translating it, but we are going to be, of course, organizing events in English soon. So just keep an eye out. Y ahora para cambiar a, a español de nuevo, me gustaría darle la bienvenida a Alicia Medina y a Javier Ruescas, a nuestros colegas que nos van a estar acompañando en esta segunda parte. Alicia Medina es oficial de pesca en la FAO, hondureña y trabajando actualmente en Chile. Bienvenida, Alicia, un gusto tenerla con nosotros. Y a Javier Ruescas, español, funcionario del Departamento de Estudios Políticas y Competitividad en ONU Turismo en Madrid. Bienvenido, Javier, un gusto tenerlo con nosotros también. Muchas gracias. Para comenzar, Javier, tal vez con usted, cuéntenos sobre su experiencia en ONU Turismo. ¿Cómo describiría su trabajo y qué le motivó a trabajar en la ONU en general? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Un placer de participar en este webinar. Pues mire, yo trabajo en el departamento en inglés es Market Intelligence, Policies and Competitiveness. Las dos partes finales del nombre son fáciles de traducir. Market Intelligence un poquito más difícil, pero viene a ser estudios de mercado. O sea, es un departamento de análisis, de estudios sobre el turismo internacional, básicamente. Es decir, publicamos y analizamos cifras, estadísticas de turismo internacional, tanto número de viajeros como gasto que hacen los visitantes en los distintos países del mundo. Entonces, yo soy economista de formación y entonces lo que hacemos en el departamento es estudiar el turismo desde el punto de vista económico, es decir, análisis estadístico del turismo.
Es un trabajo bastante técnico, es para personas que tengan ese tipo de formación, que le gusten los números, que hayan estudiado o matemáticas o economía o estadística, que sean personas con un ojo un poco inquieto, es decir, que les interese la investigación, en inglés el research, y que escriban bien, porque aparte de digamos, la parte cuantitativa, que es el análisis matemático, en el análisis económico de las cifras de turismo, también está la parte de redacción, ¿no? Hay que escribirlo, hay que explicarlo, ¿no? Es un trabajo bastante gratificante en ese sentido. Todos los informes que se publican sobre el turismo internacional los hacemos, casi todos, los hacemos en el departamento nuestro de estudios, políticas y competitividad. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que era cómo se presentó la oportunidad de trabajar en enoturismo, bueno, yo antes trabajaba en el sector privado, aquí en España, en el sector inmobiliario, para ser más concreto, haciendo también estudios de mercado, en esa ocasión sobre el mercado inmobiliario español, europeo, y entonces se presentó la oportunidad, estaban buscando a alguien que tuviera esas capacidades, ¿no? Esas habilidades analíticas, económicas, de estudio, y entonces pues postulé, y después de una serie de entrevistas y algunos exámenes, algunas pruebas, ¿no?, escritas, pues entré. Entré primero como lo que se llama en inglés Service Contract, lo ha explicado, me parece que Silvia también, personal afiliado o personal de servicio, y después de unos 8 o 9 años ya tuve un contrato, digamos, de funcionario, ¿no? De funcionario, como en lo que llevo unos 3 años aproximadamente. Muchas gracias. Excelente, Javier. Muchísimas gracias por explicar bien cómo ha sido tu proceso y también por ejemplificar y darnos más en detalle, más información de lo que hace exactamente ONU Turismo, porque nuestras agencias, a pesar de que tienen un mandato y que se interrelacionan, hay partes de nuestros mandatos que son muy específicos. Entonces, es muy interesante tener a colegas como usted hoy con nosotros para poder aprender un poquito más y que las personas interesadas también entiendan más en detalle cómo se pasa en las diferentes agencias. Ahora, para la siguiente pregunta, Alicia, con nosotros, ¿podrías contarnos cómo fue tu formación, o qué estudios hiciste y cómo llegaste a trabajar en la ONU también, como oficial de pesca, que es algo muy en específico? Así es, muchísimas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Para mí realmente es un honor trabajar en las Naciones Unidas y específicamente en la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, contarles brevemente mi historia, pues déjenme decirles, soy hondureña, soy bióloga marina, y mi recorrido viene de que soy una niña, porque desde que tenía 12 años quería ser bióloga marina. Pero en mi país, Honduras, no había la especialidad, así que primero inicié estudiando en la Universidad Autónoma de Honduras, licenciatura en biología, con énfasis en zoología. Posteriormente, inicié mi proceso de aplicaciones desde la universidad. Apliqué a un programa de becas de WWF, el World Wildlife Fund, que es el logo de un pandita, una de las organizaciones más grandes de conservación, y tienen un programa, Russell Train Program. Entonces apliqué a un programa de beca y también apliqué al Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México para estudiar la maestría en ciencias con especialidad en biología marina. Empecé mi recorrido trabajando con WWF por 10 años, apoyando el gobierno de Honduras y organismos nacionales, ¿verdad? ONG, sociedad civil, pescadores, gobierno, con proyectos relacionados a la conservación marina, pesquerías y demás. También buceo, soy Dive Master en buceo y todo ese tiempo era mi parte técnica. Cuando ahí tuve la oportunidad de tener un acercamiento con la FAO, porque para mí siempre la FAO era ese líder a nivel de la temática mundial, marino-costera, de pesquerías, de agricultura, ganadería. Para los que no conocen mucho la FAO, es la agencia especializada de las Naciones Unidas. Como bien decía nuestra colega, ¿verdad? Cada una tenemos roles diferentes y tenemos en algunos aspectos especialidades. En este sentido, pues a mí me ha tocado trabajar de cerca cuando era parte de una ONG y ver a la FAO como estudiante también ese referente internacional. Así que tuve la oportunidad de ir a Roma apoyando el gobierno de Honduras al Comité de Pesca.
Y ahí fue cuando inició esa relación. Apliqué primeramente como técnico, como fui la consultora nacional de pesca y acuicultura, teniendo un tipo de contrato NPP, le llamamos, que es un profesional nacional de proyecto, y por varios años yo inicié trabajando en el 2012 en la FAO. Fui esa coordinadora de proyectos a nivel nacional. Posteriormente, en el 2018, ya apliqué otra posición de staff, como estamos hablando de los diferentes tipos de contratos, de un staff nacional, un staff nacional, y fui la representante asistente de programas de la FAO en Honduras. Eso me permitió abrir un marco de oportunidades a conocer todo lo que hacía la FAO en diferentes áreas. Pero claro, ojo, yo solo era en un punto de vista gerencial, estratégico, porque para cada una de las áreas tenemos especialistas. Y de ahí lo que me trae el día de hoy a compartir mi experiencia con ustedes es que después apliqué como oficial de pesca para la región de América Latina y el Caribe. Y es por eso que me encuentro basada en la oficina de Chile, aquí en Santiago. Estoy muy contenta porque esta es otra etapa, vuelvo a regresar al campo técnico y brindar esa asistencia que brinda la FAO a todos los países en el mundo, esa asistencia técnica y trabajar de cerca con todos los sectores. Así que realmente estoy muy contenta de poder compartir un poco y cómo podemos trabajar con el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Con un solo objetivo, ¿verdad? Que es de erradicar la pobreza, el hambre, ¿verdad? En el mundo. Así que es muy gratificante, es un trabajo realmente muy gratificante estar aquí y estoy muy contenta de ser parte de este webinar. Gracias, Carmen. Gracias, Alicia, por esa explicación completa y la introducción también, que es muy importante para que podamos entender a mayores rasgos cómo podemos también, y como lo decía yo antes también, qué oportunidades, qué puertas se pueden abrir para nosotros dependiendo de nuestros estudios y de nuestras experiencias también. Javier, estás con nosotros, lo sé, por aquí te veo. Mi pregunta para usted es, ¿qué es lo más gratificante de trabajar en la ONU que han encontrado hasta el momento? ¿Y qué le gustaría que todos supieran antes de postular? Muchas gracias, Nelcy. Pues una de las cosas más gratificantes es poder trabajar en un ambiente multicultural y sobre todo internacional. Es decir, uno trabaja especialmente en idioma inglés, pero en los pasillos oye español, porque estamos en Madrid, la sede de la Organización Mundial del Turismo, ahora se llama ONU Turismo, está en Madrid, es la única sede de organismo de Naciones Unidas con sede en España, pero en el pasillo uno oye español, uno oye francés, un poquito de alemán, a lo mejor árabe, dependiendo de los colegas o de las personas que estén visitando nuestra oficina en ese momento, se escuchan distintos idiomas. Entonces, eso quizás es una de las cosas más gratificantes para mí personalmente, el poder utilizar distintos idiomas e interactuar con personas de distintos países y de distintas culturas. Es importante recordar, claro, para los posibles postulantes o candidatos que quieren presentarse a trabajos en las Naciones Unidas, que al final todas estas agencias, la FAO, la nuestra, la Organización Mundial del Turismo, UNESCO, etcétera, al final trabajamos por el bien, como ha dicho antes Alicia, me parece, para el bien del planeta, para el bien de la sociedad mundial, para erradicar la pobreza, para mejorar las condiciones de vida de las personas, y nos debemos mucho a nuestros Estados miembros. Es decir, los Estados miembros, los países miembros de la Organización Mundial del Turismo, de UNESCO, de UNICEF, etcétera, son los que financian realmente, ¿no?, el trabajo que hacemos. Entonces nos debemos mucho a todos los países que son miembros de estas organizaciones. Entonces, el trabajo es muy internacional, aunque el idioma principal es el inglés, pero se utiliza también el francés, a veces el español, el árabe incluso, más recientemente el chino también se está utilizando. Entonces, es importante mentalizarse también de eso, ¿no? Cuando uno se presenta a trabajar en un puesto de las Naciones Unidas, es para ayudar a los Estados miembros a fortalecer distintos aspectos de su economía o de su sociedad, y que el idioma de trabajo, ¿no?, el instrumento, suele ser distintos idiomas. Muchas gracias.
Claro, Javier, gracias. Y bueno, con Alicia, y lo que ha dicho Javier es muy, muy valioso también, pero si seguimos hablando de, bueno, de habilidades o de idiomas, Alicia, tal vez para usted que está con nosotros, ¿qué habilidades o competencias cree que son esenciales para tener éxito en una carrera en la ONU? Yo creo que ahora en esta etapa del webinar, ¿verdad? Vamos sumando lo que nos vinieron comentando nuestras colegas de recursos humanos, lo que mencionó Carla, el hecho de prepararse, de ver a dónde está aplicando usted, hacer su cuarto de guerra, dice uno, ¿verdad? Realmente investigar, ¿verdad? Porque usted tiene que tener una preparación académica, pero también tiene que puede tener otras habilidades y a veces no las menciona y sé que son complementarias para los roles que estamos desempeñando. Es importante hacer énfasis del número de años de experiencia que tengamos, conocimientos adicionales, por ejemplo, manejo de proyectos, finanzas. Ahorita Javier es economista, yo soy bióloga marina, sin embargo, he tenido que aprender de proyectos, de manejo de finanzas, de presupuesto. ¿Cómo podemos ponerlo en papel? Si manejamos una herramienta tecnológica, hágalo evidente. El tema del idioma, que ya lo mencionaron anteriormente, es muy importante porque el lenguaje, tenemos 6 idiomas oficiales en las Naciones Unidas, pero casi siempre el neutral es el inglés. Y si usted tiene otro lenguaje, pues también haga mención de eso también. Tenga también en cuenta que usted tiene que tener una buena comunicación, un desarrollo interpersonal, multicultural, y usted trabaja en las Naciones Unidas. Nos vemos como One UN, como dice, ¿verdad?, nuestro lema. Entonces es Claro. importante que lo tengan en consideración. Así marcamos la diferencia. Ay, qué bueno, Gracias. qué bonito mensaje, Alicia. Y bueno, ya estamos terminando casi nuestra hora juntos y bueno, con ustedes un poquito menos, pero para terminar, para finalizar este webinar, en un minuto, ¿qué mensaje le dejarían a las y los profesionales de Latinoamérica y todos a los hispanohablantes también? No sé, pienso a los que viven en Guinea Ecuatorial, a todos los que están tal vez en otros continentes y que también hablan español porque lo han aprendido. ¿Qué mensaje les pueden enviar para quienes quieren postular a cualquiera de estas agencias u otras agencias? Empiezo con Javier, por ejemplo. Muy bien, Nelsi, con mucho gusto. Bueno, son distintas capacidades, ¿no? Pero una de las principales es el idioma. Yo, si tengo que resumirlo en uno, es tener un buen dominio del inglés. Es decir, hay que ser honrado con uno mismo y decir, tengo un nivel de inglés suficiente como para poder trabajar, escribir, estudiar y comunicarme en inglés. Es decir, y si no, pues debo hacer un curso de inglés, debo irme a lo Claro, mejor un año fuera a estudiar. Es importante tener un buen idioma, un buen nivel de inglés, porque, como ha dicho Alicia también antes, es el idioma en el que nos comunicamos una gran parte del tiempo en este tipo de trabajo. O sea que esa es quizá una de las principales recomendaciones. claro, gracias, Javier. Alicia, con usted Pues ahora. yo recomendaría que no tengan miedo, apliquen. Tómense el tiempo, aplique, aplique, aplique. El llegar aquí no crean que es un solo paso. Excelente. Yo he aplicado muchas veces y he llegado en 2, 3 ocasiones a entrevista y de ahí no paso. Pero ustedes no se imaginan cuántas decenas, cientos de personas pueden aplicar en una posición. Entonces no desista, aplique, aplique. Y nosotros decimos en mi país, el que persevera alcanza. Prepárese, busque un amigo que lo den coaching, un profesional. Su carta de presentación a la par de su CV es fundamental porque es la primera impresión es la que cuenta. Así que los animamos a que sean parte de esta gran comunidad porque hay de todas edades y necesitamos también el relevo generacional. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Qué increíble ese mensaje también. Y Javier, gracias porque es importantísimo también tener en cuenta el nivel de los idiomas y sobre todo, si lo puedo agregar, los que están escritos en la vacante, porque a veces cambia. No es siempre, no se buscan siempre los mismos idiomas, aunque sea la misma agencia. A veces hay proyectos que, a pesar de que están basados en, no sé, por ejemplo, en Madrid, tal vez están ejerciendo o se están poniendo en práctica o haciendo en otro país, en otra esquina por allá, en otro lugar del mundo. Entonces es importante también tener tiempo, sacar su tiempo y pensar cuáles son esos idiomas que podrían ser necesarios y que son requisitos. Entonces,
pensarlo nada más y tenerlo en cuenta. Ahora, tal vez me gustaría llamar aquí al espacio con nosotros a nuestros colegas de recursos humanos para empezar a finalizar y tal vez responder algunas de las preguntas que hemos recibido en LinkedIn, en YouTube. Tenemos un montón de comentarios que también los vamos a poder responder después de la sesión en vivo. Ahora, me gustaría también dejar claro que este evento está siendo grabado y va a poder ser accesado. O sea, si quieren volver a verlo después, nada más pueden entrar al link, al mismo link, y pues revisarlo y verlo de nuevo si algo no les quedó claro. Ahora, las principales preguntas que hemos recibido han sido sobre requisitos, dónde buscar y cómo postular. Entonces, tal vez me gustaría llamar acá conmigo a Carla. Carla, no sé si estás por aquí. Sí, estoy aquí. Sí, para clarificar, dónde buscar? Porque si seguimos hablando de que, bueno, somos un montón de organizaciones y tal vez no quedó claro con nuestra conversación inicial, ¿dónde buscamos las vacantes? Es una pregunta excelente. Y en las Naciones Unidas hay el site principal, es careers.un.org. Y ahí definitivamente ustedes van a poder ver todos los puestos que están disponibles en las Naciones Unidas en cuanto a nivel, en cuanto a área. Y sí, todas las aplicaciones. También es un website que les pido a mis colegas que por favor lo pongan en el chat para que todo el mundo los pueda accesar. Es un website donde podrán también encontrar muchos de los tips que les hemos dado aquí hoy. Sobre cómo aplicar, cómo llenar una aplicación de manera exitosa, cómo prepararse para una entrevista. Hay un sinnúmero de páginas que al leerlo definitivamente le va a ayudar mucho. No sé si Creo que respondí. está perfecto Ok. tu comentario y tal vez para incluir a Joseph con nosotros y conversar, tal vez clarificar, bueno, son páginas diferentes, tal vez ustedes dos que trabajan para el Sí, secretariado. Por ejemplo, teníamos a Javier con nosotros, que es de ONU Turismo, Alicia de la FAO, yo soy de la UNESCO. Tenemos páginas diferentes donde posteamos nuestras vacantes. Entonces, los invito a que revisen cada página por separado, porque a pesar de que el secretariado a veces pues compila una gran cantidad de vacantes disponibles, por ejemplo, la UNESCO tenemos nuestra propia página de carreras. Entonces, nada más darles ese tip también. sí. Joseph, tengo una pregunta, tal vez, no sé qué nos podrías conversar sobre los voluntariados. ¿Qué opinarías si has visto algún ejemplo en tu agencia o si has conocido a alguien? Es Ujú. una manera de ingresar también a la ONU. Ujú. ¿Qué opinas en general? Bueno, claramente que se trata de una categoría de personal afiliado, ¿no? Como se hablaba anteriormente, de que teníamos categorías como de pasantes, de consultores. Entonces, los voluntariados también se tratan de una categoría que permite uno a tener acceso a lo que es el ambiente laboral y estar interactuando y trabajando dentro de lo que es nuestro entorno. Ahora, lo que decía Silvia desde el principio, yo creo que es muy importante contemplar es cuál es mi situación actual. Es decir, estoy buscando estabilidad, estoy buscando una experiencia para poder de esto buscar algo adicional. Entonces, es algo que permite uno decir, es a esta categoría a la cual yo estoy buscando una oportunidad de conocer las Naciones Unidas, de tener un contrato con las Naciones Unidas. Lo que yo te puedo decir es que voluntariado no quiere decir libre de costo, ¿ok? Es decir, uno recibe lo que es una remuneración por lo que es su labor, pero claramente, como había mencionado, se trata de una otra categoría que no se Claro. encuadra
como funcionario, se encuadra como un personal afiliado o una categoría aparte. Tenemos en la CEPAL, por ejemplo, casos de algunos que están dentro de la organización con esta categoría. Lo que conozco es que de verdad han gustado. De hecho, tenemos una renovación de un contrato ahora. Es decir, que a esta persona le sirvió bien esta oportunidad. Ahora, no te puedo decir, porque yo no soy voluntario, nunca fui Claro, no, voluntario, lo entiendo. pero para los que necesitan más información, tengo el contacto de nuestra colega en América Latina que también podría proveer más información para los que tienen interés. Muchísimas gracias, Joseph. Y para finalizar, tal vez traernos, nada más cerrar el evento con todos en la pantalla, tal vez para empezar a despedirnos, porque hemos llegado al final de este evento. Entonces, tal vez nada más para despedirnos todos y agradecerles a ustedes también por unirse a este evento hoy, que ha sido, estoy segura, de muchísima ayuda. Veo que hay muchísimos comentarios también, entonces esos los vamos a revisar después del evento. Y pues ya saben quiénes podrían contactarlos, a quiénes podrían contactar en caso de más preguntas. Gracias de todo corazón a Javier, a Joseph, a Carla, a Alicia y a Silvia, que ya que ha partido. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay algún comentario último que puedan o quisieran dejar. ¿Todo bien? Entonces, gracias. Muchas gracias, Nelcy. Gracias por Muchas organizarlo. gracias. Hasta Gracias a pronto. ustedes. Gracias. Bonito Hasta día. luego. Chao. Adiós a todos. Bye bye.